tal? Les damos la bienvenida al podcast del Instituto de Educación Superior del Estado de México. Vamos a iniciar con un primer capítulo. El día de hoy tenemos a nuestro director o a nuestro coordinador, mejor dicho, de la maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, que vamos a iniciar en este mes de abril, el licenciado Abraham Tejeda Zacatenco. Muy bienvenido, estimado licenciado Abraham. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí es un orgullo poder coordinar esta maestría. Digo, con excepción de que podamos coordinar algunas otras, como es la de Derecho Civil, Familiar y Mercantil, que yo creo que es un catálogo bastante bueno para poder estar capacitándonos constantemente, ya que esta profesión así lo exige, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy quisiera que platicáramos de un tema que por ahí estuvimos proponiendo y coordinando previamente, como es el hablar de técnicas de litigación, pero el poder incorporar precisamente a los derechos humanos o el argumentar en derechos humanos como una técnica de litigación. Claro, mira, con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se adhieren diferentes principios al procedimiento como tal. Entonces, dentro de los principios, el de oralidad, el de inmediación, el de contradicción, el de publicidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se adhieren el tema de los derechos humanos, ¿no? No solo como un principio, sino también como una técnica de litigación, y yo creo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, a través de estos principios, le vamos a dar una mayor celeridad a los procedimientos, le vamos a dar una mayor nitidez y un mayor sentido de derechos humanos, porque el juez va a estar constantemente en contacto con las partes. Entonces, parte de este principio de inmediatez, que el juez necesariamente debe ser conocedor de los derechos humanos, ¿no? Ahora entendamos las técnicas de litigación que también se van a adherir, nuevas técnicas de litigación, porque todos aquellos que litigamos, por lo menos en la Ciudad de México, no estábamos acostumbrados a un interrogatorio, ¿verdad? Porque no teníamos la prueba de declaración de parte, que inclusive ya se adhiere a la declaración de parte propia, ¿no? Que va a ser a través de un interrogatorio que se le puede formular, ¿no? Estábamos acostumbrados mucho al tema de la prueba confesional, que era a través de un pliego de posiciones, que era una prueba un poco más cerrada, vaya, ¿no? Solo se cerraba preguntas, sí o no, ¿no? Formulabas posiciones muy, muy concretas para que estas pudieran ser decretadas de legales. Pero a través de diferentes pruebas que se van adhiriendo con el Código Nacional, pues bueno, vamos a tener oportunidad para nuevas técnicas de litigación. Entonces, ¿qué entendemos como una técnica de litigación? Van a ser todas aquellas herramientas procesales y constitucionales que nos van a ayudar al ejercicio práctico para poder llegar a la verdad jurídica o a la verdad que planteemos a través de nuestra teoría del caso. Acabas de dar en un punto que me parece medular. Es decir, hablaste con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, del dinamismo que tiene el propio derecho. Y así como es de dinámico el derecho, no es algo que sea tan novedoso, porque estamos hablando de la reforma en materia de derechos humanos que se realizó en junio de 2011. Pero justamente por eso la propuesta del tema, ¿no? De incorporar los derechos humanos como una técnica de litigación. No solamente un interrogatorio, un contrainterrogatorio, incluso poder establecer esta teoría del caso como estas técnicas de litigación que los penalistas son los que más la ocupan, pero que incluso en el ámbito docente, como maestro de las materias de derecho mercantil, siempre les he sugerido que también empleen esto. Se adhiere, desde mi perspectiva, y aún más con el auge de la justicia cotidiana, con esta reforma, o más bien con el hecho de la reforma la reforma del año 2017, donde se implementó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue hasta hace poco tiempo que ya se vio materializado con esta publicación que se realizó, pues se advierte que es un código nacional bastante propositivo en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es donde cobra ahora mayor auge el tener herramientas como abogados postulantes, y no solo postulantes, sino también como órgano jurisdiccional
para adherir herramientas argumentativas e interpretativas en materia de derechos humanos. Claro, por supuesto, más que adhiere el tema familiar, ¿no? Que el simple hecho de que hay inmiscuidos dentro de un procedimiento derechos de menores o incapaces, pues nos va a exigir a nosotros como abogados, inclusive, tener una capacitación específica respecto a los derechos de los niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para que se puedan ser defendidos en juicio y que estos sean garantizados por un auténtico abogado, ¿no? Claro, entonces el entender como abogados la importancia y la trascendencia de derechos humanos será no como algo optativo, ¿no? Recuerdo cuando tomé mi maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, precisamente decían, creo que el primer paso para tomar una maestría debería ser tomar esta maestría, o una maestría en Derecho Constitucional, una maestría en Derechos Humanos, porque es la base de todo el derecho. Por lo tanto, adherir cuando menos herramientas básicas, ¿no? En materia, reitero, de derechos humanos, sería una habilidad que todo abogado de manera fundamental debería tener. Y se incorpora como una técnica de litigación, porque en todo argumento deberíamos de tenerlo de esa manera. Reitero, aún más con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En una conferencia recientemente en la que tuve oportunidad de participar, les hacía especial énfasis en lo que nos dice este artículo primero, del que también platicábamos recientemente. El artículo primero dice que el código o que el objetivo de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual regula al 70% de las situaciones jurídicas del país, por eso se llamó, se dice, se sostiene que es una reforma de gran calado porque regula el 70% de todo lo que se va a llevar en el país. El objetivo es sí regular un ámbito procesal a nivel nacional, pero también adecuarse al marco constitucional, es decir, dar cumplimiento a lo que establece la propia Constitución. Entonces, el propio artículo primero de este Código Nacional que regula 7 de cada 10 de los conflictos que hay en el país, nos dice que debemos estar capacitados en materia de derechos humanos. Por lo tanto, creo que como una herramienta, así como debemos de saber interrogar, contrainterrogar y ser especialistas en temas procesales, también deberíamos de ser especialistas o tener una base muy importante en materia de derechos humanos e incorporar como una técnica de litigación el hacer estos planteamientos, por ejemplo, de interpretación conforme, principio pro persona y saberlo discernir. Y justamente lo platicábamos. Tú recientemente hacías tu propuesta para la UNAM con una segunda maestría en estos rubros, ¿no? Claro, ahí hablo específicamente y rescatamos el primer punto de tu participación anterior, el tema de que los jueces deben de conocer de derechos humanos, porque se debería de entender que los jueces ya saben de derechos humanos, pero no es así. Es decir, un juez pues debe de entender lo que está en la Constitución y de esa forma traerlo a la ley secundaria, pero no pasa de esta forma. Entonces, ¿cuál es la propuesta de mi protocolo de investigación? El activismo judicial. Este activismo judicial a través del cual el juez no solo sea un sastre que aplica la aplica la ley a medida, sino que es una persona que va más allá del manual, va a la Constitución y de ahí pondera los derechos humanos sobre la norma, inclusive hasta llegar a ser un ajuste necesario del procedimiento. Tan es así que el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos da ya la pauta de poder hacer un ajuste del procedimiento cuando se encuentren inmiscuidos derechos de grupos vulnerables, llámense personas adultas mayores, llámense mujeres, llámese inmigrantes, llámese menores, etcétera. De tal forma que el juez garante de esos derechos humanos va a poder ajustar el procedimiento y no soslayar los principios procesales o no soslayar las etapas procesales, pero sí hacer el ajuste para que se les puedan garantizar los derechos humanos a estas personas. Y hablábamos del caso marihuana, ¿no? Lo platicábamos, porque es una forma auténtica de cómo se reflejó ese activismo judicial en el que los tribunales, a través de esta jurisdicción constitucional, dicen, espérate, a ver, la Ley General de Salud no te permite el consumo de la marihuana,
pero tienes tu derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, de tal forma que si lo ponemos en una balanza, yo juez estoy viendo que hay una medida restrictiva que está vulnerando tu derecho. Entonces, a través de este auténtico y pues sí, a través de este ejercicio de los derechos humanos, pues el juez es que le permite el uso lúdico de la marihuana, ¿no? A esta persona, y eso se debe de traer ya a los juicios de primera instancia. Difícil tal vez, pero yo creo que una determinación tomada con base a los derechos humanos, pues va a ser suficientemente fuerte y inclusive puede ser confirmada en apelación y en amparo. Correcto, y justamente acabas de dar en un punto importante. Es decir, creo que todo esto tiene relación o hace sentido entendiendo lo que dice el artículo primero constitucional. ¿Por qué? El artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de proteger, tutelar y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, eso en relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que se debe de realizar un control difuso de convencionalidad y a su vez con la interpretación que hicieron nuestros tribunales de constitucionalidad. En el marco de esto, pues no nada más los tribunales constitucionales son los que estarán obligados a hacerlo, sino todas las autoridades en el ámbito, reitero, de sus competencias. Por lo tanto, es tan importante que los abogados postulantes tengamos como una herramienta no solamente saber conocer los ámbitos procesales, es decir, el cómo conocer del paso 1 al 10 para poder llevar un juicio de divorcio o para poder iniciar y terminar un juicio ejecutivo mercantil, sino auténticamente conocer estas herramientas de protección de derechos humanos, pero como una técnica para litigar mejor ante los tribunales. Entonces, por eso es que guarda una gran importancia conocer estas herramientas. ¿Qué herramientas podrían servirnos para este tipo de situaciones? Conocer la interpretación conforme a la Constitución, conocer el principio pro persona, cuando menos como herramientas fundamentales. Hay más, por supuesto, pero básicas serían esas, y este control de constitucionalidad y de convencionalidad que enmarca estos principios. Entendiendo esto de manera, cuando menos, como una aproximación a este tema de derecho constitucional y derechos humanos, como una herramienta de técnicas de litigación, nos puede ayudar mejor a nuestro ejercicio profesional. Por eso yo vengo hablando del tema del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad desde hace bastante tiempo. Pero la propuesta sería, entonces, incorporarlo como una técnica de litigación. ¿Por qué? Aún más en el entendido que este artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares me parece que nos da la pauta, estimado amigo. Claro, digo, el Código Nacional nos exige un nivel argumentativo mucho mayor y no solo a través del argumento escrito, sino a través del argumento oral que implica diversas situaciones, ¿no? Como lo es la retórica, la dicción y la persuasión. Entonces, el Código Nacional sí nos está poniendo un poquito la vara más alta en argumentación jurídica, tanto hace que en audiencia de juicio ya se nos pide un alegato de apertura, un desahogo de pruebas y un alegato de clausura. Y por supuesto que en esos dos alegatos vamos a hacer uso de los derechos humanos, ¿no? El artículo primero de este Código Nacional pues da la pauta y da la entrada para que el juez estudie obligatoriamente, porque igual recordemos el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, pues es de carácter obligatorio, ¿no? Para todas las autoridades mexicanas, pero más para las autoridades jurisdiccionales, a pesar de que existe un control constitucional concentrado, que es específicamente al Poder Judicial de la Federación, encaminado hacia allá. No menos lo es que a través de este control difuso y a través de este artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues faculta a los jueces de primeras instancias para que de ya inicien con el estudio del tema de derechos humanos. Completamente. Entonces, no sé cuál sea tu reflexión en torno a esta propuesta de tema. Hace unos momentos que en el previo a esta charla decíamos, bueno, ¿qué tanto podría ser tomado en consideración como una técnica de litigación? Y justamente a mí
Me encanta el debate. Entonces, ¿qué tanto tendría sentido para ti o haría sentido para ti esta situación de sí incorporarlo, entenderlo como una técnica de litigación? Yo lo entendería desde el punto de vista de que el derecho es dinámico. Y así como se incorpora una técnica, podríamos incorporar esta otra técnica de los derechos humanos. Digo, reitero, como una primera aproximación, tener diversas herramientas. No me estoy yendo como tan específico, pero entender a los derechos humanos como una técnica de litigación. ¿Cuáles o qué herramientas interpretativas? Habría que seleccionarlas, pero cuando menos como una idea general, pues esa es como cuando menos la propuesta que yo traigo a la mesa el día de hoy. Abraham, ¿cuál es tu opinión? Claro, mira, te comentaba y veníamos platicándolo, ¿no? El hecho de que estén los derechos humanos dentro del procedimiento, desde mi óptica, es como un principio rector, va a ser un principio rector de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, y debatíamos, ¿no? Oye, pero tú, abogado, debes de conocer de derechos humanos. Entonces, tú vas a estudiar qué derecho fundamental se le está violentando a tu representado, de tal forma que tú lo vas a llegar a argumentar, tanto audiencia preliminar como audiencia de juicio. De tal forma que, bueno, el juez sí tiene una obligación y es garante de los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, lo conocemos, Adán, y tú más que nadie porque has hablado de estos temas, y sin intención de ofender, lo digo muy respetuosamente, los jueces toman determinaciones de plano muy legalistas, sin estudiar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el control de la constitucionalidad está encargado a los tribunales federales, entonces, ¿para qué? Que me llegue una resolución de amparo y que me diga, pues sí tiene razón, se está violentando este derecho, y pues ahí es cuando yo te voy a dar ya lo que tú quieres, ¿no? Entonces, de tal forma que sí debe ser considerado, digo, cambiando un poquito igual mi punto de vista, pues sí es una técnica de litigación cuando tú la utilizas de forma argumentativa en tus escritos o en audiencia para que el juez, a través de este principio de inmediatez, se dé cuenta de que se está vulnerando un derecho humano. Y recordemos, en nuestros juicios no va a haber recurso ordinario. Los únicos recursos que se van a emitir es el de queja, y eso es porque no se admita tu demanda y, bueno, en algunos casos la apelación, ¿verdad? Pero no ordinario, es decir, en la tramitación del juicio no va a haber algún recurso. Inmediatamente tendremos que acudir al juicio de amparo como pues un medio de control constitucional donde digamos, oye, se nos está violentando este derecho. Pero no, ¿para qué esperarnos hasta el juicio de amparo en directo, cuando lo podemos argumentar en la propia audiencia a través de este artículo primero y decirle al juez, espérame, a través de una regularización del procedimiento, pues mira, te hago ver que en esta determinación que tomaste, que tomó su señoría, pues se están vulnerando los derechos de mi representado. Claro. ¿No? De tal forma que a ver qué sucede, ¿no? Que, bueno, esa es mi óptica, Dan. ¿Cómo ves? Por supuesto, y como lo decíamos hace un momento, ¿no? Aún más en ciertas materias. Es decir, ¿qué va a pasar en materia penal con este cambio que hubo en el tema de prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada? Creo que válidamente podría complementar a las otras técnicas de litigación en estos juicios orales en materia penal. Es decir, voy a realizar un alegato de apertura y voy a complementar como otra herramienta o técnica de litigación los derechos humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? De los que se hablaban. Es decir, ¿qué me beneficia más? Lo que dice la Constitución a nivel interno en el tema de la prisión preventiva, claro, o me beneficia más el tratado internacional, y eso lo voy a adoptar en mi audiencia de juicio oral o en mi audiencia correspondiente en materia penal. Entonces, creo que es un tema muy interesante y que válidamente podría complementar a las técnicas de litigación, pero hice la propuesta como una técnica de litigación, sobre todo justificarlo en este contexto. Es decir, entenderlo como técnica de litigación para que sea algo que vaya cada vez más arraigado e incluso que esté en la literatura. Porque ahorita nos enseñan técnicas de litigación, nos dicen interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones. Esto hay que complementar esta argumentación en materia de derechos humanos, porque debe ser una herramienta fundamental y encuentro aún más su justificación porque está a rango constitucional. Y
también está en el tema penal, pero aún más en materia de justicia cotidiana, y es ahí donde agarramos como punto de referencia este artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre todo tomando en cuenta que también hablamos o se hablan de estos ajustes al procedimiento o ajustes razonables de los que acertadamente nos mencionabas hace unos momentos, ¿no? Donde dependiendo la casuística, dependiendo cuáles sean los intervinientes en un procedimiento judicial, definitivamente el juez podrá realizar, ¿no?, este ajuste, valga la expresión, de lo que ocurre en el juicio. No necesariamente dará un mismo plazo, no necesariamente dará un mismo tratamiento, sino que tratará de ser equitativo, ¿no?, en el juicio. Entonces, eso válidamente lo podremos argumentar a través de esta técnica en derechos humanos. No sé cuál sea tu reflexión, y adicionando también el tema de que el derecho pues es por demás dinámico, y aquí entraría un punto también que me parece muy relevante. Creo que las técnicas o estrategias de litigación encontrarían también su justificación, y haría match estos conceptos con, hablando de lo que decías, habilidades transversales, el tema de la creatividad. ¿Cómo vamos a incorporar estos conceptos para alegarlos en un juicio? Hay que ser definitivamente muy creativos para ver el caso en concreto que tenemos, contrastar las técnicas de litigación y hacer el contraste con el conocimiento en materia de derechos humanos. Para ello, estimo que debemos de tener una base en materia de derechos humanos. Por supuesto. No sé, ¿tú qué opinas? Por supuesto, debemos de conocer, y principalmente yo creo que este derecho humano a una tutela judicial efectiva en sus 3 etapas, que a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más. Tú eres el experto aquí en tema de derechos humanos. Este derecho humano de la tutela judicial efectiva, ¿cómo es que lo vamos a traer ya a los procedimientos? Y yo creo que es uno de los derechos humanos, sin restarle valor a los demás, que va a estar más en boga, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito de este derecho humano a través de sus 3 etapas, ¿qué nos podrías comentar? Definitivamente, el acceso a la tutela judicial efectiva como derecho humano, y por eso reitero, emplear todo esto como una técnica de litigación es importantísimo. Yo lo llevo haciendo desde hace bastante tiempo. Emplear los conceptos de legalidad, que es ahí donde entran las técnicas de litigación, con un tema de derecho constitucional o de derechos humanos, pues es algo muy importante. Aterrizándolo al derecho humano, a la tutela judicial efectiva, pues es entender las 3 etapas, que son la etapa previa al juicio, la etapa durante el juicio y la etapa posterior al juicio. La etapa previa es el acceso a la justicia, propiamente dicho, es decir, que pueda tener la posibilidad de tener ese acceso, adentrarme a los tribunales, el poder presentar una demanda. La etapa durante el juicio es este debido proceso que se debe de seguir, artículos 14 y 16 constitucionales, y la etapa posterior, que sería la ejecución de la sentencia, en el entendido que no podemos tener un acceso a la justicia completo, que lo dice el propio artículo 17, si bien tuvimos el acceso a la justicia, tuvimos un debido proceso, pero no tengo la posibilidad de ejecutar esta resolución, que es algo en lo que muchas veces los tribunales impiden este acceso a la justicia. En las resoluciones, sobre todo, puedo hablar desde mi expertise en materia mercantil, nos costó muchísimo trabajo llevar un asunto en materia mercantil, desde emplazar, que se vuelve todo un tema en un juicio ejecutivo mercantil, se vuelve luego un auténtico calvario, el poder llevar un juicio, ¿no?, posteriormente emitir una sentencia definitiva que pueda condenar a la parte demandada, y ya al querer ejecutar, simplemente con el hecho de que te digan aquí ya no vive el ejecutado, el juez dice ya no puedes hacer nada, dame otro domicilio nuevo. ¿Dónde quedaron todos los derechos adquiridos que yo ya tuve como parte actora y todas las presunciones que emanan aquí? Con eso, indudablemente, se pueden lacerar eventualmente los derechos humanos de la actora, no únicamente los derechos humanos de quien habita o reside en ese domicilio, sino también los de la parte actora. Entonces, es ahí como herramienta o técnica de litigación, podemos decirle eso al juez. Aún más, hablando de una audiencia de juicio, pues creo que lo podemos incorporar también con meridiana claridad al hacer uso en esta etapa de alegatos,
podemos decirle al juez que deberá tomar en consideración los criterios jurisprudenciales que protejan de mejor manera los derechos humanos o los tratados internacionales. Es decir, conectar todas nuestras ideas, toda la argumentación, lo que ocurrió en el juicio, conforme reitero la casuística, la legalidad, con las técnicas que ya sabemos, las objeciones, todos los alegatos, nuestra teoría del caso, pero conectarlo con esta propuesta que se hace en materia de derechos humanos. Claro, entonces entiendo que, a ver, desde una etapa, una principal etapa, que es este acceso a la justicia, el ya decirle al juez, mira, desde que tú admitiste mi demanda, se estuvieron vulnerándose estos y estos y estos y estos derechos. ¿Cómo lo haríamos patente a través del procedimiento? ¿Sería, crees tú, en la audiencia ya de juicio o durante la etapa escrita? Porque es aquí el tema de la técnica, porque entonces estaríamos hablando de una técnica que no es puramente oral, sino es una híbrida donde podemos traer estos derechos humanos de forma escrita y de forma oral, ¿no? Claro, el tema de los derechos humanos no está limitado únicamente al ámbito de la oralidad. Y sobre todo entendido que nuestro sistema no es oral 100%, ¿no? Tenemos una mezcla entre etapa escrita y una etapa oral. Por lo tanto, este ámbito protector de derechos humanos, en el ámbito que mayormente beneficia a la persona, nos lo permitiría también hacerlo en una vertiente de carácter escrito. Y como el acceso a la tutela judicial efectiva tiene 3 etapas, no tendremos que esperar hasta una resolución. Podremos hacerlo antes, aún más tomando en cuenta este tema del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. La autoridad lo debería de hacer en el ámbito de sus competencias. ¿Cuándo? Pues ¿desde cuándo es competente el juez? Pues desde cualquier momento, no necesariamente en una sentencia definitiva, porque desde ahí estaría violentando eventualmente los derechos humanos al no admitir una demanda, por ejemplo. O no admitir una petición, ¿no? Sí, o una medida provisional. Así es, etcétera, completamente. etcétera, ¿no? Entonces, estamos partiendo o estamos concluyendo también que entendiendo los derechos humanos como una técnica de litigación, es una de las técnicas más importantes y que debemos estar debidamente capacitados en temas de derechos humanos. ¿Cómo es que IESEM puede ayudar al gremio jurídico en estos tópicos? Definitivamente a través de cualquiera de las maestrías, porque tanto en la maestría, vamos a iniciar tres maestrías en el Instituto de Educación Superior del Estado de México, tanto la maestría de Derecho Penal, la maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, y la maestría en Derecho Civil, Mercantil y Familiar con enfoque en juicios orales, tienen materias transversales. Por ejemplo, como son la materia de argumentación jurídica, como son la materia de derechos humanos, la materia de derechos humanos relacionados con el derecho probatorio, el propio derecho probatorio. Entonces, creo que podemos dotar a los alumnos de herramientas y también de un ámbito práctico, porque tenemos también módulos prácticos para que podamos llevar a cabo estas herramientas y lo mejor que lo pueden hacer tanto de manera presencial como en línea. El ámbito de la capacitación va a ser muy relevante. Justamente por eso desarrollamos estos planes y programas de estudio. El hecho de que sean planes desarrollados recientemente nos da, creo que, una ventaja competitiva. Entonces, es algo muy, muy importante. También, estos planes de estudio fueron creados o generados con expertos en la materia. En lo particular, yo estuve coordinando estos planes y programas de estudio de manera directa, también en conjunción contigo y en conjunción con grandes expertos de otras materias que nos pudieron dar sus puntos de vista para ver qué materias serían novedosas para el tema actual. Ahorita hablábamos de lo cambiante o lo dinámico que es el derecho, es decir, ¿hace cuánto tiempo hablábamos del criterio de la contradicción de tesis 293/2011, que nos daba un cierto parámetro de lo que se debía entender por la jerarquía constitucional? Claro. Y ahorita con el caso García Rodríguez, con el caso Sonpaxtle, ya tenemos otro entendimiento. Es decir, el derecho es dinámico, es cambiante. Por lo tanto, estos programas de estudio así lo ameritan. Creo que hablar y entender estas técnicas de litigación en materia de derechos humanos como un ámbito en la vida diaria de los abogados, pues sin lugar a dudas va a ser importantísimo, pero aún más, tanto el especializarnos de lleno en materia de derechos humanos va a ser algo de vital importancia. Pero entender que, por ejemplo, esta maestría en Derecho Civil, Mercantil y Familiar con enfoque en juicios orales va a tener materias
como estas, cuando menos 5 o 6, prácticamente un semestre completo dividido en los diferentes semestres. Pero les vamos a hablar de derechos humanos porque decidí, como coordinador de todo esto, darle este enfoque, ¿no? De que Claro. tuvieran esta base, porque es justamente de lo que venimos a hablar el día de hoy, pues les va a dotar de herramientas interesantísimas para que puedan abordar de mejor manera, independientemente de lo legal o de lo técnico jurídico, les podrá brindar herramientas entendiendo que la justicia cotidiana, 7 de cada 10 asuntos, se van a llevar en el marco de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una maestría que aborda los 3 conceptos más importantes. A todos nos va a caer, si me permiten la expresión muy, muy coloquial, a todos nos va a caer un pagaré, Claro. a todos nos va a caer un divorcio en algún momento de nuestra práctica profesional, ¿no? Y creo que yo les puedo hablar de primera mano, he llevado divorcios, ¿no? He llevado alguna guardia y custodia y he llevado, sin lugar a dudas, es a lo que se sigue dedicando mi despacho también, pues temas mercantiles o temas de un pagaré. Entonces, esta maestría les podría ayudar en eso. Y digo, redondeando esta idea y este comentario, estimado Abraham. Sí, claro, digo, entendamos al juicio ejecutivo mercantil y los divorcios como los procedimientos pues más sencillos. Sin embargo, en la práctica puede haber actuaciones que violentan los derechos humanos, ¿no? En el caso del divorcio, pues se pueden decretar pues medidas provisionales hacia los menores, pues no bastas para el mínimo vital, ¿no? El que tienen derecho. En el caso del juicio ejecutivo mercantil, pues se pueden realizar embargos de cosas que pues no son ni siquiera propiedad del deudor, ¿no? Y que se están violentando por ahí derechos de propiedad. Entonces, juicios tan sencillos como están presentes en todo momento los derechos humanos. Entonces, abogados, muy importante estarse capacitando en tema de derechos humanos, sí. ¿Y por qué no hacerlo con pues los expertos en este instituto donde pues tenemos maestros de renombre que algunos incluso han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, y también donde vas a estar tú siendo parte del claustro docente, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Claro, ahí vamos a estar, vamos a tratar de preparar las clases lo mejor posible y estar a la altura de las expectativas. Pues Adán, como últimas reflexiones, ¿qué podrías compartir? Pues únicamente decir que los derechos humanos, desde mi perspectiva, sí serían o sería parte importante considerarlas como una técnica de litigación, por lo que ya hemos expuesto a lo largo de este podcast. Entender que el derecho es dinámico y eso nos daría la justificación para hacerlo. También se justificaría que se entendería como una herramienta porque está a rango constitucional, porque el derecho va encaminado hacia allá, se ha hecho cada vez más protector de derechos humanos, tanto en la materia laboral como en la materia penal, y ahorita 7 de cada 10 juicios que se van a llevar en el país, como se han venido llevando ya a lo largo de todo este tiempo, como es en materia de justicia cotidiana, se van a llevar en términos protectores de derechos humanos, porque a lo largo de todo este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se habla de una protección de derechos humanos. Por lo tanto, llevar implícito en los planes y programas de estudio esto de derechos humanos, cuando menos tener una noción y una base de ellos para poderlos argumentar, y reitero argumentar, porque no es únicamente órgano jurisdiccional protege mis derechos humanos, con eso nos quedaremos bastante cortos, sino tener un verdadero sustento argumentativo para también hacer más fácil la tarea del órgano jurisdiccional, porque se vale decirlo, mientras subamos el nivel como postulantes, podemos ayudar al órgano jurisdiccional a que se haga justicia. Entonces, me parece muy importante que se incorpore como herramienta debido a estos motivos. Abraham, te agradezco mucho la participación que has tenido y aquí ahora yo te preguntaría cuáles son tus impresiones de estas técnicas de litigación y finalmente si tú consideras que los derechos humanos serían o no considerados o deberían de considerarse como una herramienta importante. Claro, y es el debate constante, ¿no?, que tenemos. Yo creo que los derechos humanos en sí se pueden entender como un principio procesal, claro, pero sin duda debemos estar capacitados en temas de derechos humanos porque los vamos a utilizar como una técnica para poder estar defendiendo en cada etapa procesal los derechos humanos de nuestros representados. Entonces debemos de conocer de todos los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva el estudio constante del derecho. Bueno, son bastantes y pues sin duda alguna
a través de una maestría, a través de un diplomado o a través de estos cursos de capacitación constante que el instituto pues bien nos brinda, pues podemos ir poco a poco materializando esta capacitación de tal forma que podamos hacer buenos argumentos en tema de derechos humanos, ¿no? Porque además, y yo lo platicaba contigo, que era algo que no estoy de acuerdo, pero bueno, es desafortunadamente la aplicación de los derechos humanos se está convirtiendo en algo complejo, ¿no? A través de un test de proporcionalidad o a través de una argumentación mínima, ¿no? Que tienes que tú como abogado hacer para que se respeten los derechos humanos. Entonces, bajo estas herramientas, los derechos humanos finalmente se han estado complicando en el sentido de cómo se deben de aplicar en el procedimiento, ¿no? Porque para seguir estas reglas, pues sí resulta algo complejo para aquellos que ni siquiera saben de derechos humanos, ¿entiendes? Entonces, por eso es sumamente importante la capacitación. Entonces, esa es mi conclusión, Adam. Muy bien, te agradezco mucho, Abraham, y espero que nos volvamos a encontrar más adelante en el podcast y también tú que vas a estar acompañándonos, dándole la bienvenida a otros invitados en este formato. Espero Claro. que nos podamos encontrar en algún otro momento realizando juntos un debate. Te agradezco mucho el haber abierto también con broche de oro este podcast del IESEM. Asimismo, pues invitar a que sigan a través de las redes sociales al Instituto de Educación Superior del Estado de México y en su página web www.iesem.com.mx para que estén al tanto del inicio de las maestrías. Muchas gracias por acompañarnos, Abraham. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por la apertura, ¿no? Gracias.